El lago parecía un espejo oscuro, reflejando la tenue luz de la luna llena. Alrededor, el bosque susurraba secretos en el viento, como si advirtiera a los intrusos de no adentrarse en su dominio. Llegué al pequeño pueblo cercano al lago con una mezcla de emoción y curiosidad. Los rumores sobre el cementerio sumergido y las desapariciones misteriosas habían despertado mi interés como criptozoóloga. El viaje hasta allí había sido largo, pero las primeras vistas del lago me recompensaron con creces. La superficie del agua estaba inusualmente quieta, como si algo oscuro y antiguo la vigilara desde sus profundidades. Caminé lentamente por las calles empedradas del pueblo, observando las casas de madera desgastadas y las caras curtidas de los aldeanos. Todos parecían llevar una carga invisible, una sombra que se cernía sobre sus vidas. Los aldeanos eran reservados, sus miradas cargadas de desconfianza. En la taberna local, donde me alojaba, intenté entablar conversación con algunos de ellos. La taberna estaba iluminada por una luz tenue, y el ambiente era pesado con el olor a humo y madera envejecida. Los pocos clientes presentes se apartaban discretamente, susurrando entre ellos y lanzándome miradas furtivas. Finalmente, un anciano de mirada vidriosa accedió a hablar. Su piel era como pergamino, arrugada por los años y marcada por una vida dura. Me observó con ojos cansados pero intensos, como si evaluara si yo era digna de conocer la verdad. Después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar en un susurro ronco, como si temiera ser oído por oídos invisibles. Dicen que en el fondo del lago hay un cementerio, murmuró, sus ojos clavados en mi rostro. Y que el guardián protege las tumbas. Nadie que ha osado profanar ese lugar ha vuelto. Su voz se quebró al final, y sus manos temblorosas se aferraron a su vaso de licor. Las historias eran escalofriantes, pero no me amedrentaron. Al contrario, encendieron una chispa de determinación en mi interior. Preparé mi equipo de buceo, decidida a explorar el lago esa misma noche. Sabía que la luna llena iluminaba las aguas lo suficiente para orientarme. Con cada paso hacia la orilla, sentía el peso de las advertencias de los aldeanos, pero mi deseo de descubrir la verdad era más fuerte. El agua estaba fría, envolviéndome en un abrazo helado mientras me sumergía. La sensación era como entrar en otro mundo, uno silencioso y oscuro donde el tiempo parecía detenerse. Encendí mi linterna subacuática y comencé a descender. La luz cortaba la penumbra, revelando lentamente el paisaje sumergido. La visibilidad era limitada, pero las formas difusas de las lápidas empezaron a aparecer ante mis ojos, cubiertas de algas y musgo. Cada lápida llevaba inscripciones casi ilegibles, corroídas por el tiempo y el agua. Algunas estaban volcadas, otras partidas, como si el mismo cementerio hubiera sido víctima de una furia incontenible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando descubrí restos humanos entre las tumbas, evidencia de los desaparecidos. Huesos blanqueados y fragmentos de ropa se mezclaban con el fango y las algas, creando una macabra exhibición de la tragedia que había ocurrido allí. De repente, una sombra pasó ante mi linterna. Sentí su presencia oscura a mi alrededor y giré rápidamente. Ahí estaba, una figura espectral con ojos vacíos, el guardián del cementerio. Su apariencia era una mezcla de humano y algo más antiguo, con rasgos difusos y una aura de maldad evidente. Su mirada era un vacío insondable que parecía absorber toda la luz. La entidad flotaba a unos metros de mí, inmóvil, como evaluando mi intención. La atmósfera se volvió opresiva, y el silencio del agua amplificaba el latido acelerado de mi corazón. El guardián comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus movimientos eran fluidos y etéreos, como si el agua no ofreciera resistencia a su presencia. Intenté retroceder, pero mis movimientos eran torpes y lentos comparados con la gracia siniestra del guardián. Recordé las advertencias de los aldeanos y la historia contada por el anciano. El guardián protege las tumbas, me repetí mentalmente, entendiendo que cualquier intento de huir podría ser inútil. La figura espectral se acercaba más, y la temperatura del agua parecía descender aún más, penetrando hasta mis huesos. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para repelerlo. Mi linterna temblaba en mi mano, y con un impulso de desesperación, apunté el haz de luz hacia la entidad. El guardián se detuvo, como si la luz fuera una barrera invisible.
Durante un breve momento, la figura pareció retroceder, pero el alivio fue fugaz. La figura espectral se movía con una gracia estremecedora, deslizándose a través del agua con una velocidad inhumana. Sentí mi corazón martillear en mi pecho mientras luchaba por mantener la calma. El guardián del cementerio se acercaba, sus ojos vacíos fijos en mí, como si fuera un juez y verdugo dispuesto a ejecutar su sentencia. La entidad se lanzó hacia mí con una velocidad inesperada, y el mundo a mi alrededor se convirtió en una vorágine de oscuridad y luz distorsionada. Intenté racionalizar la situación, recordar todo lo que había aprendido sobre encuentros paranormales y leyendas urbanas, pero la presencia oscura que tenía frente a mí no se parecía a nada de lo que había estudiado. Era una entidad evidente, un guardián de un pasado oscuro, y su objetivo parecía claro: no permitir que nadie escapara con el conocimiento de su existencia. Nadé frenéticamente entre las lápidas, tratando de evitar los tentáculos de oscuridad que parecía extender hacia mí. Mi linterna era mi única esperanza, el haz de luz cortando la penumbra y creando un pequeño refugio. Pero el guardián no se detenía, implacable en su persecución. Las lápidas pasaban rápidamente a mi alrededor, creando un laberinto siniestro y confuso. Cada vez que la luz de mi linterna alcanzaba al guardián, parecía retroceder un poco, pero solo para encontrar una ruta alternativa hacia mí. Podía sentir la maldad emanando de él, un frío que penetraba mi traje de buceo y se instalaba en mi cuerpo. La sensación de pánico se incrementaba con cada segundo que pasaba. De repente, uno de sus tentáculos me atrapó por el tobillo, arrastrándome hacia una tumba abierta. Sentí el pánico apoderarse de mí mientras luchaba por liberarme. La presión en mi tobillo era intensa, y el tirón hacia abajo me hacía tragar agua en mi lucha desesperada. Con un último esfuerzo desesperado, apunté mi linterna directamente a los ojos vacíos de la entidad. La luz brilló intensamente en el agua turbia, creando un efecto casi cegador. La reacción fue inmediata. El guardián se retorció, soltándome mientras un chillido sordo resonaba en el agua. Era un sonido que no podía ser humano, un lamento de dolor y rabia mezclados. Aproveché el momento de confusión para nadar hacia la superficie, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Sentía el cuerpo pesado y agotado, pero el instinto de supervivencia me impulsaba hacia arriba. El guardián se recuperaba rápidamente, y pude sentir su presencia resurgir tras de mí. Mis brazos y piernas se movían con fuerza, cortando el agua mientras ascendía. El trayecto hasta la superficie parecía eterno, cada segundo cargado de una tensión insoportable. A medida que subía, la luz de la luna se hacía más visible, un faro de esperanza en la oscuridad opresiva. Finalmente, rompí la superficie del lago con un jadeo, respirando profundamente mientras miraba el agua inquieta bajo la luz de la luna. El aire fresco llenó mis pulmones, un contraste abrumador con la claustrofobia del agua oscura. Me aferré a la orilla, temblando de miedo y agotamiento, mis ojos fijos en la superficie del lago. El agua se calmó lentamente, como si el guardián hubiera decidido no seguirme hasta la superficie. Pero sabía que estaba allí, acechando en las profundidades, esperando a su próxima víctima. La luna llena iluminaba el lago, y en ese momento comprendí la magnitud del peligro al que me había enfrentado. Miré hacia el bosque y luego hacia el pueblo. Sabía que debía regresar, contar lo que había visto y advertir a otros. Pero mientras me alejaba de la orilla, una parte de mí sabía que el guardián del cementerio siempre estaría allí, vigilando y protegiendo las tumbas olvidadas bajo las aguas. Volví al pueblo con las pruebas de lo que había encontrado, fotos de las lápidas sumergidas y restos humanos. Había tomado las fotografías con manos temblorosas, consciente de que cada imagen capturaba un fragmento de la oscuridad que habitaba en el fondo del lago. Mi cámara era una herramienta frágil contra la incertidumbre a la que me había enfrentado, pero sus imágenes eran innegables. Cuando entré en la taberna, los aldeanos me observaron en silencio, sus miradas llenas de una mezcla de miedo y resentimiento. Sentía sus ojos clavados en mí mientras me dirigía hacia la mesa donde el anciano de mirada vidriosa solía sentarse. Él levantó la vista, al ver las pruebas que traía conmigo, su rostro se tornó en una máscara de pavor. No deberías haber ido allí, dijo, su voz quebrada por la desesperación. Nos has condenado. Me miró fijamente, su mirada acusadora perforando mi alma.
El guardián vendrá por nosotros ahora. Intenté razonar con ellos, explicar lo que había visto y lo que significaba. Les mostré las fotos, describí las lápidas cubiertas de algas y los restos humanos que yacían en el fondo. Pero sus mentes estaban cerradas por generaciones de miedo y superstición. Nadie quería escucharme, susurros nerviosos recorrían la taberna mientras se alejaban de mí, tratando de evitar cualquier conexión con el conocimiento prohibido que ahora poseía. Las noches en el pueblo eran inquietantes. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento parecía cargado de advertencias. La taberna se había vuelto aún más silenciosa desde mi regreso. Los aldeanos evitaban cruzarse conmigo. Podía sentir el peso de su resentimiento, pero también su miedo, como si cada uno de ellos esperara que el guardián emergiera del lago en cualquier momento. Una noche, incapaz de dormir, volví a la orilla del lago. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal, reflejándose en la superficie tranquila del agua. El silencio era absoluto, roto solo por el suave chapoteo del agua contra la orilla. Me arrodillé en la arena, mirando el reflejo de la luna en la superficie. Aunque había sobrevivido, sabía que el guardián del cementerio siempre estaría allí, esperando. El viento susurraba a mi alrededor, trayendo consigo un eco lejano de las tumbas sumergidas. Una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, y comprendí que mi conexión con el lago y su oscuro guardián nunca se rompería. Había desafiado un antiguo secreto, uno que había permanecido oculto durante generaciones, y debía pagar el precio. Mientras me levantaba y me alejaba de la orilla, sentí una presencia observando desde las profundidades. No era solo el guardián, sino algo más antiguo y poderoso que vigilaba ese lugar. Supe que había sacado un secreto antiguo, uno que no debería haber dejado en paz. El eco de las tumbas sumergidas resonaba en mi mente. Decidí dejar el pueblo, llevando conmigo las pruebas y la historia que había recopilado. Debía compartir mi historia con el mundo, esperando que el conocimiento del cementerio sumergido y su guardián oscuro pudiera prevenir futuras tragedias. No solo para advertir a otros, sino también para encontrar una especie de redención por haber molestado el descanso de los difuntos. Pero incluso mientras me alejaba, sentía que una parte de mí quedaba atrás, atada para siempre al lago y su oscuro guardián. El viaje de regreso a la civilización fue largo y solitario. Finalmente, llegué a una ciudad donde podría enviar mi artículo y esperar a que otros lo leyeran. Escribí un artículo detallado, acompañado de las fotos, y lo envié a varias revistas científicas y de misterio. Sabía que habría escepticismo, pero las fotos y los detalles eran difíciles de refutar. Sin embargo, también sabía que había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar completamente, misterios antiguos que desafiaban la lógica y la razón. No podía dejar de pensar en el guardián y su mirada vacía. La imagen de esos ojos oscuros, vacíos y absorbentes se había grabado en mi mente, persiguiéndome incluso en mis sueños. Mientras esperaba la respuesta a mi artículo, pasé mis días investigando más sobre leyendas similares, tratando de encontrar un patrón o alguna explicación. Pero cada búsqueda me llevaba de regreso al mismo punto, el guardián del cementerio sumergido era único con su misterio. Y yo había sido una de las pocas en enfrentarme a él y vivir para contarlo. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí un correo electrónico. Una revista de misterio había decidido publicar mi artículo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Mi historia se conocería, pero también sabía que esto no significaba el final de mi conexión con el lago. El eco de las tumbas sumergidas y la mirada vacía del guardián me seguirán donde quiera que fuera. Había desentrañado un misterio antiguo. Y aunque había logrado escapar, sabía que una parte de mí siempre estaría allí, en las profundidades del lago, atrapada en la oscuridad junto con los secretos que había revelado. En las noches silenciosas, a menudo me encontraba mirando hacia la distancia, recordando el susurro del viento en el bosque y el reflejo de la luna en el agua. El guardián del cementerio sumergido no era solo una leyenda, era una realidad oscura y evidente. Y mientras el mundo leía mi historia, yo sabía que mi encuentro con el guardián había cambiado mi vida para siempre. Había tocado lo desconocido, y el eco de esa experiencia resonará en mi mente por el resto de mis días. Y recuerda, si te ha gustado mi historia,
no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.